Hola, a través de este video voy a dar retroalimentación sobre la presentación que hicieron ustedes en clase en la primera presencial, eh, aspirando a que los problemas que estamos viendo aquí no se repitan, digamos que construyamos sobre unas ideas centrales sobre cómo es que estamos analizando los problemas y cómo es que estamos entregando esa información a la hora de presentar. La presentación que les di, digamos que hicimos en la primera sesión, realmente tenía el objetivo de mirar ustedes cómo están en esta materia, digamos, cómo están entendiendo la forma de entregar un problema analizado. Vamos a mirar entonces lo que yo veo y al final hacemos una recopilación. Entonces, primero aquí unos principios generales sobre por qué es que hace uno una presentación, para qué la hacemos, ¿no? Entonces, lo hacemos para que la gente vea que tenemos un planteamiento de un problema que cubre desde el comienzo hasta el final. Hemos sido capaces de definir un problema y plantearlo desde comienzo hasta final. Esta secuencia que está aquí, así lo definen los gringos, digamos. Dígame, por favor, what, so what, now what. O sea, dígame cuál es el problema, dígame cuáles son las implicaciones y por qué es importante, por qué yo debo preocuparme por esto, si es el caso que me tengo que preocupar. Y dígame también si hay que hacer algo hacia adelante, ¿qué es eso? O por lo menos póngame a pensar en cuáles son los temas hacia adelante que debemos considerar. Entonces, lo que está aquí es como lo básico que debería haber en cualquier presentación. Debemos enunciar un problema inicial, dividirlo en componentes, obtener información, exponer esa información en forma ordenada, buscando construir un análisis deliberado y claro. Hago énfasis en lo de deliberado, o sea, en el análisis tiene que ser visible y se tiene que sentir la personalidad y la capacidad de pensamiento del grupo que hace el análisis o de la persona que hace el análisis. O sea, si yo me limito a transmitir unas ideas que realmente ya han sido elaboradas por otros y no añado a esas ideas, no las pongo en un contexto, no las pongo en una comparación, no hago un esfuerzo por decir para qué me sirven y qué debo hacer yo o qué debemos hacer los que estamos aquí, pues bueno, la audiencia podría decir, igual me daría a mí irme allá, simplemente estoy viendo un resumen y de pronto me va mejor si me dicen cuáles son las fuentes y yo las busco yo mismo, ¿cierto? Si no logramos transmitirle a las personas por qué es que deberían estar prestando atención al análisis que nosotros hacemos, estamos en un problema en materia de presentaciones. Y esto no nos debería pasar en la presentación final o en las presentaciones que vamos a tener de ahora en adelante. Finalmente tenemos que plantear una conclusión, que no es una enumeración, no es simplemente volver a decir lo que ya dijimos, pero en breve. Lo que estamos tratando de hacer con una conclusión es una interpretación, una proyección hacia adelante, ¿verdad? Unas ideas que la gente debe llevarse respecto a lo que verdaderamente está pasando y lo que debería ocurrir después a partir de nuestra acción y nuestro pensamiento. Hay algunas consideraciones de forma que las voy a mencionar, aunque para esta presentación realmente no las considero importantes. Ya estaremos hablando de la forma, pero es que lo primero que tenemos que hacer es manejar el fondo en la forma en nuestras presentaciones, en la secuencia de ideas que constituye nuestra presentación. Veamos entonces, ustedes presentaron el reporte en una sola presentación para los tres grupos y así lo voy a mirar. Entonces, primera diapositiva en la presentación que hicieron. Esta es una muy mala diapositiva para comenzar. O sea, debemos tener una portada con un nombre atractivo. Si ustedes decidieron hacer una sola presentación, pues que se vea que hay una idea de unidad detrás de esto, hay una razón por la cual todos están metidos desde la misma perspectiva. Si no, pues estamos confundiendo a la audiencia. Ahora, la primera diapositiva, más allá de una portada, pero ya cuando empezamos a involucrarnos con nuestra audiencia, pues no debería ser simplemente un índice. Deberíamos ir a un tema como el de McKinsey, ¿cierto? Como lo veíamos el otro día. Bueno, ¿cuál es la pregunta fundamental que estamos intentando resolver? ¿Cuál es la esencia? Sí, el tema fundamental por el cual estamos aquí sentados, en la forma como nosotros lo definimos, ¿cierto? Esa definición central es clave para todo lo que viene después. O sea, no podemos limitarnos a hacer una recopilación de temas. Tenemos que imprimirle a cada presentación nuestro propio pensamiento y nuestro sentido de dirección. De ahí viene el tema de McKinsey, el famoso MESE, ¿no? Los elementos que son mutuamente excluyentes y completamente exhaustivos. En este diagrama, si uno dice, lo que está diciendo es, si trabajamos la idea 1, la idea 2 y la idea 3, estaríamos dando respuesta a la pregunta, ¿verdad? Es muy importante entonces que un índice no se quede simplemente en una enumeración, ¿verdad? Estamos diciendo que nuestro índice está dando
tratamiento completo a un tema, y si cubrimos en el índice las áreas que estamos cubriendo, pues entonces estaremos respondiendo la pregunta. Pero en este caso nos quedamos sin saber cuál es la pregunta, ¿no? O sea, es muy importante que ustedes salgan de la mente, de la idea de que están haciendo una tarea para un profesor, ¿verdad? Esta presentación muestra como ese espíritu. El profesor nos pidió esto, entonces le entregamos la lista de cosas. En esta manera como estamos trabajando el curso y en esta metodología, ese planteamiento se queda corto, ¿verdad? Ustedes no están simplemente haciendo esto porque el profesor les dijo. Estamos haciéndolo porque estamos manejando un problema importante. Estamos haciéndolo porque estamos buscando como grupo un resultado significativo, ¿verdad? Entonces tienen que trabajar en definirlo y luego no lo pueden perder de vista, ¿verdad? Porque si no la cosa queda como, bueno, sí, alguien se tomó el trabajo de juntar una información aquí, pero yo me quedo sin entender para qué y por qué, ¿ok? Entonces es muy importante, digamos, perdóname la forma como lo puedo estar diciendo, pero es muy importante que no vuelva a pasar, ¿ok? Aquí arrancamos a tener una información, ya entramos en el tema. Esta gráfica pues está bien, esta diapositiva. Le veo, digamos que tiene muchas palabras para una información que realmente es limitada. Probablemente hubiera sido posible decir esto en menos palabras, dejando más nítidamente en la memoria de la audiencia de qué es que estamos hablando. Aquí tenemos una información más abundante, ¿no? Y realmente es interesante la información que tiene aquí. Sin embargo, no acaba de entender uno cuál es el mensaje central, o no están construyendo a partir de ahí, ¿cierto? Los datos de área sembrada y el aporte del sector y demás, ya empieza uno como audiencia a construir, ¿cierto? Ahora, cuando llegamos aquí a las gráficas que muestran el área cosechada y la distribución de las ventas, ok, son unas gráficas realmente difíciles de ver en un contexto, incluso para mí en este momento son difíciles de ver. Por supuesto que en un PowerPoint, en un proyector, eh, todavía más difícil, ¿verdad? En una pantalla, en un salón, mucho más difícil, pero además, pues, no hay una referencia clara a, bueno, ¿qué es esto que está aquí? ¿Cierto? Ok, claramente hace parte de lo que ustedes están diciendo en términos de el aporte del sector y el área sembrada y demás, pero por favor, si yo me quisiera ir de aquí con una idea en la cabeza sobre qué fue lo que vi en esta diapositiva, es importante que me la den, no la dejen a que yo la construya, ¿verdad? Porque ustedes aquí en cada diapositiva están tratando de construir una idea en la mente de esa audiencia. Entonces aquí no queda claro cuál es la que tengo que construir. Yo puedo construir la que quiera, digamos, si logro entender lo que dicen las tablas, pero no me están dejando como grupo un mensaje claro respecto a lo que están haciendo. Esta sufre del mismo problema, pero peor, porque la gráfica es incluso más difícil de leer, ¿cierto? Se meten en el tema de la agroindustria. Ok, listo. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto que me sintetice la idea? ¿Ok? Aquí incluso a esta distancia me cuesta un trabajo tremendo ver qué es lo que está diciendo la gráfica y cuál es la idea central que yo me debería llevar. ¿Ok? Esto es fundamental, por favor, digamos, no es que sea inválido utilizar un planteamiento como el que están haciendo aquí, pero definitivamente no queda claro para dónde van. Entonces la audiencia empieza a perderse y denota que no han acabado de procesar el problema, no tienen claro cuál es el mensaje que están diciendo. Esta peca de lo mismo, o sea, realmente si van a meter gráficas copiadas de otra parte, asegúrense de que funcionan en un proyector, digamos, no vayan a hacer esto en una presentación final donde no se ve qué es lo que hay aquí. O sea, si es necesario, toca pues volver a hacer la gráfica, ¿verdad? Para que se vea claramente cuál es el mensaje, ¿no? Porque no puede quedar la gente mirando la gráfica y pensando, estos señores, ¿de qué se trata de lo que me están hablando? ¿Cierto? Muy bien, aquí metieron por primera vez el tema de Alianza Team, ¿verdad? Y entonces es un líder y demás. Yo pienso, si uno volviera a hacer esta presentación, está muy bien el tema de que después de haber planteado el entorno del sector, metan la discusión de Team. Pero el mensaje también debe ser más claro, ¿verdad? ¿Por qué Team es tan especial, tan destacado, ¿no? ¿Por qué es diferente de las demás? ¿Por qué amerita que lo miremos, ¿verdad? La información que está aquí puede ayudar a meternos en esa línea, pero no lo pueden dejar en manos de la audiencia a ver si llega o de pronto llega o de pronto no llega a la conclusión, ¿ok? Es necesario guiarlos a las personas en este asunto. Entonces arrancamos con Tim. Este planteamiento está muy interesante como gráfico, muy interesante, digamos, ya empezamos a ver el tamaño de Tim en comparación con las otras y vemos cuál es el portafolio de Tim.
pero se desperdició una oportunidad para arrancar con un análisis que sea de ustedes. Digamos, este tamaño de team, podemos asociarlo a alguna idea central que va a ser importante hacia el resto del análisis. Digamos, ¿es simplemente ventas o este portafolio que aparece aquí es muy particular de team? El portafolio que está aquí hace que team sea diferente. En términos del análisis que estamos haciendo, el portafolio que está aquí eh, podría llevar a pensar que la postura estratégica de TIM ante los mercados es diferente a la de los demás. Digamos, todos los demás tendrían un portafolio similar o TIM tiene algo especial aquí en términos de número de productos en el portafolio, en términos de tipo de productos en el portafolio, ¿verdad? Ese sería muy interesante mirarlo y de una vez, obviamente, todo esto que estoy diciendo son ideas que deberían estar de nuevo, digo, conectadas con una interpretación general del problema, con un análisis que ustedes están construyendo, ¿ok? Pero de nuevo queda aquí como enumerada, o sea, cada diapositiva aparece una enumeración y otra enumeración y otra enumeración. Eso no nos puede pasar hacia adelante. El análisis de Porter está bien planteado, digamos, los factores que están aquí realmente son claves. Camilo le señalaba que dejaron de mirar cosas que son muy importantes también, como por ejemplo el impacto de consideraciones ambientales en este tema de nuevos entrantes, sustitutos, en la forma como se están comportando los clientes o se comportarían hacia adelante. Y es una omisión importante, digamos, el comentario de Camilo es importante. Sin embargo, hay una muy buena análisis aquí. También haría falta de una vez ir planteando implicaciones, como cerrar esto, cuáles son las lecciones, cómo es que esto contribuye a un argumento general. ¿Ok? Muy bien. Sigue las diapositivas que vienen a continuación tienen una información muy interesante, pero de nuevo, si la diapositiva del análisis de 5 fuerzas fue un punto alto, estas diapositivas de análisis de competidores pues bajaron la tensión en lo que se estaba haciendo, ¿cierto? Porque tenemos una serie de diapositivas con información que es interesante, que es útil, pero no me están diciendo mucho acerca de cómo la debo interpretar. O sea, sí, es la primera Team Foods en el ranking de dinero y tenemos los rankings de las otras. Tenemos los ingresos, tenemos el EBITDA, la rentabilidad, pero ¿qué hay aquí? Y el crecimiento, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Qué nos dice? ¿Y qué nos diría, por ejemplo, el hecho de que Grasco tenga un crecimiento tan alto en esta etapa reciente, ¿verdad? ¿Qué nos diría, por ejemplo, que ese crecimiento de Grasco esté asociado a un margen también más alto que el que tiene TIM? ¿Qué nos dice el hecho de que Lloreda, Sigra y Grasco estén logrando un margen de utilidad más alto que el de TIM? TIM es el más grande, pero tienen los menores márgenes. Los otros están creciendo más, algunos de los otros están creciendo más. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Cómo podrían hacer sentido de esta información que nos están entregando? Realmente ustedes están cogiendo la información aquí y se la pasan a la audiencia para que la audiencia vea a ver qué piensa, pero no están haciendo el tema, no están logrando que la audiencia diga, oiga, el análisis que estos señores me entregan tiene un valor extraordinario y eso justifica que que yo esté aquí en este momento escuchándoles la historia. Aquí en estas dos hay también un análisis interesante, una visión interesante, ¿cierto? Tenemos los productos de cada uno, pero luego este análisis está muy chévere, ¿no? Quiero decir, abre la puerta a un tema interesante, pero la idea fundamental de lo que deberíamos pensar nosotros a partir de lo que están presentando, no la vemos, ¿verdad? Entonces, no pueden dejar eso al accidente, que no lo pueden dejar al garete. Ustedes son los que imponen lo que la gente tiene que estar pensando en la presentación. Puede que la gente esté de acuerdo con lo que ustedes dicen o puede que no esté de acuerdo, pero eso es distinto a que las personas en cada diapositiva tengan que construir completamente el rumbo del argumento que van a llevar. ¿Ok? Eh, Aquí hay consideraciones también muy interesantes, muy útiles. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Esto cómo amarra con lo anterior? ¿Qué temas hay en detalle, digamos, que uno pudiera establecer conexiones entre las tendencias hacia adelante y lo que vimos como una visión hacia atrás sobre análisis de Porter y análisis de competitividad? ¿Cómo estamos tejiendo un argumento y cómo quedan esas conclusiones como hablábamos? Entonces,
En fin, aquí, esta es la última, si no estoy mal, va de nuevo. La sugerencia de McKinsey sobre las conclusiones, ¿no? ¿Cuál es la interpretación fundamental que queremos dejarle a la gente? ¿Cuál es el so what y el now what? ¿Ok? No podemos dejarla así. En la próxima, en lo que viene, no podemos cerrar de esta manera. Ok, vamos al segundo tema, el sector cárnicos, ¿no? Entonces hacemos el cambio, de nuevo, pues sí, miren, sí, yo creo que es válido que hagan una sola presentación, pero de nuevo, esto como está planteado, ni justifica que se trató de una sola presentación, ni tampoco tiene claridad sobre qué es lo que es cada presentación, ¿verdad? Bueno, dicho, supongamos que simplemente se limitaron a pasar un solo archivo para facilitar el manejo de archivos en el momento en que se hizo la presentación. Ok, pero esta no es manera tampoco de arrancar una presentación, ¿verdad? O sea, digamos, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la pregunta básica? ¿Cuál es el tema fundamental que justifica que nos sentemos a escuchar la presentación? Aquí no está. Hay una serie de hechos citados, una diapositiva muy básica, digamos, unos elementos muy básicos, una información muy plana. Se ve claramente que es tomada de una fuente sin una, sí, sin una contribución particular del grupo a decir, bueno, y tenga en cuenta que esto debería ser mirado desde esta perspectiva, o ahora viene lo siguiente, o ve a ver cómo les vamos a estar explicando a X, Y o Z, ¿cierto? De nuevo, la conexión con nuestro esquema de planteemos un tema y luego hagámosles un tratamiento a partir de temas mutuamente, subtemas mutuamente exhaustivos y completamente, perdón, mutuamente excluyentes y completamente exhaustivos, pues no se ve, no está, ¿verdad? Y como verán, se pierde mucho al dejar de hacer eso, ¿verdad? Porque arranca uno y como audiencia queda uno pensando, bueno, ¿a dónde vamos con esto? ¿Cuál es el análisis que me están entregando? ¿Cuál es la fuerza de lo que me están diciendo? ¿No? Aquí hay unos datos interesantes, ¿no? Ah, me parece que esta diapositiva está bien lograda, pero de nuevo, lo que anoto aquí, están desperdiciando un espacio valioso para plantear ideas fuerza en la mente de su audiencia. Estos datos que están aquí eh, habrían sido mucho más efectivos si nos dicen de una vez para dónde vamos con esto. Digamos, ustedes nos dicen, este es el punto de partida y vea que el punto de llegada va a ser por este lado. Sería definitivamente muchísimo más efectivo la presentación. Bueno, aquí tenemos un par de temas. Dentro de esta serie de datos que ustedes plantean aquí, este tercer punto, ¿verdad? Al año 2004 se posiciona como empresa líder en el desarrollo tecnológico. Es el más importante de todos, digamos, desde la perspectiva que estamos tratando en el curso, ¿cierto? Y desde el rol protagónico que tiene el frigorífico Guadalupe en la zona donde va a estar el parque tecnológico y demás. No tiene mucho sentido que pongan este asunto en el tercer punto y además que lo dejen ahí, ¿cierto? Como, bueno, ¿qué más podemos decir sobre esa tecnología de Guadalupe? De una vez pongámoslo aquí desde el comienzo, ¿verdad? Y utilicémoslo como eje de análisis y busquemos cómo llevar a la gente a pensar unas ideas que nosotros tenemos y pues estamos construyendo para ellos, ¿ok? Este siguiente, bueno, esto es muy específico sobre este comentario. Al día de hoy se considera como, comillas, el principal centro de negocios y servicios del sector cárnico. Ah, vean, esto ya es como, mencho, es importante considerarlo también. Esa cita puede ser cierta, pero ¿por qué la ponemos ahí? Primero que todo, seguramente viene alguna de estas fuentes, pero ¿de cuál? Es distinto si eso lo dice el tiempo que si lo dice el propio frigorífico, ¿cierto? Que son las fuentes que estamos usando. Entonces, no podemos dejarlo ahí. Si vamos a ponerlo, ¿no? Sería para evaluarlo, ¿verdad? Si es el primero o qué significa que sea el primero, en comparación con qué o cómo ocurre eso, ¿ok? Digamos, es un tema más de utilizar la información en función de un objetivo, lo que estoy planteando aquí. Ahora, en el análisis de cadena de valor entramos en algunos problemas. Vean, si van a analizar la cadena de valor de la empresa, pues considerando lo que estamos leyendo y estamos utilizando, debieron utilizar el esquema de Michael Porter para ver la cadena de valor, digamos, el gráfico y todo. Aquí hay una descripción muy somera de lo que tiene, de lo que habla el esquema de Porter, pero hasta ahí llegamos, digamos, no lo están utilizando realmente como lo utiliza Porter o como dicen las lecturas que se debe utilizar, ¿cierto? Estos dos temas que están aquí, la frase costo, valor y margen, son los conceptos que arrojan un esquema que indica en qué posición se encuentra una empresa.
digamos, es una frase enredada. Digamos, hay una cantidad de palabras ahí que no queda claro para dónde van o qué es lo que está contribuyendo. Y esta última permite definir desde el punto de vista de los competidores lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que se ofrece. No es nada claro, ¿verdad? Lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que se ofrece es un precio y los precios tienen unos determinantes y ciertamente tiene que ver con la cadena de valor en alguna medida, pero no es obvio que esa sea la primera conexión, la idea más importante que deberíamos estar llevando en esta diapositiva o para dónde vamos con esta diapositiva, con este argumento, ¿cierto? Es una idea que se planteó, quedó ahí, pero hace falta construir mucho sobre ella y además digamos, construirla con mayor precisión y luego construir alrededor de ella un verdadero argumento siguiendo con la línea que veníamos diciendo. Esta diapositiva, aquí hay un potencial muy interesante, realmente, ¿no? Digamos, digo que es muy interesante porque están haciendo una comparación entre competidores alrededor de una idea de cadena de valor, ¿cierto? Muy interesante, pero de nuevo, está ajena al esquema general de cadena de valor que estamos viendo, que es el más efectivo para mirar estas cosas, y también se queda en una enumeración, ¿verdad? O sea, no hay aquí en estos dos listas de hechos que estoy viendo unas lecciones centrales o unas conclusiones primordiales o qué tiene que ver esto con que Guadalupe sea el líder en tecnología o qué implicaciones tiene. Bueno, ya ven de qué estoy hablando. Esta me pareció infortunada particularmente por la gráfica que pusieron. Digamos, está el tema de que el INVIMA tiene unas clasificaciones de frigoríficos, cuenta con la certificación INVIMA como planta clase 1, cuentan con la certificación ambiental, cuentan. eh, bueno, y, ¿verdad? Primero le dedican media diapositiva a una gráfica copiada de alguna parte que tiene una tipografía que al ponerla aquí es ilegible, ¿verdad? Entonces, ustedes, digamos, no, seguramente no es necesario que una audiencia esté viendo todos los componentes de qué significa ser frigorífico clase 1, clase 2 y clase 3. Seguramente hay unas personas en la audiencia que tienen muy claro qué es clase 1, clase 2 y clase 3 y luego habrá otras personas que no tienen ni idea. Entonces sí valdría la pena hacer una breve definición, ¿verdad? De por qué tener clase 1 es importante, ¿verdad? Pero aquí se buscó traer todos los factores que están sintetizados en esta gráfica, pero no fue exitoso porque la gráfica no se puede leer. Pero no solo por eso, sino que además con esa información que está ahí no están haciendo nada, ¿cierto? O sea, están citando esta información que de nuevo viene de una fuente que Guadalupe es clase 1. Y eso cómo se relaciona con lo que estábamos trayendo desde antes, con lo que dijimos antes, y qué conclusiones puede tener hacia adelante, qué implicaciones puede tener hacia adelante. O sea, es un hecho que se plantea aquí, pero interesante, pero está aislado. Digamos, mal planteado por el uso de la imagen que se escogió, pero no está construyendo realmente, no está conectado con lo demás, ¿sí me explico? Es muy importante esto, sigo enfatizando, lo que vale de sus presentaciones realmente es la capacidad de construir conexiones en la información que están planteando alrededor de what, so what, now what. Bueno, aquí tenemos la discusión sobre, eh, de nuevo, cadena de valor y ya estamos mirando los competidores. Aquí es donde el hecho de no haber utilizado el esquema de la cadena de valor de Porter, pues los confunde a la audiencia, ¿cierto? Porque realmente sí es un análisis que tiene que ver con la cadena de valor, digamos, obviamente se conecta con lo que vimos en cadena de valor, pero ya la mirada sobre los resultados financieros de las distintas empresas, pues no estamos hablando realmente de la cadena de valor, estamos hablando de los resultados de las empresas en el mercado, ¿verdad? Seguramente esto tiene que ver con la forma como están definidas las distintas cadenas de valor, las cadenas de valor de cada competidor, pero no dice, ¿verdad? No lo tenemos aquí, no lo vemos. Muy importante, perdón que diga que importante tantas veces, pero esto es necesario analizarlo, es necesario entregarle a la gente, a su audiencia, la información con estos temas realmente bien masticados. Ahora, aquí hay unos temas interesantes alrededor de las tendencias, sin embargo, se quedan también bastante cortos, ¿no? Y no tenemos un cierre, de nuevo las conclusiones, lo mismo que hemos dicho antes. Estamos limitándonos a enumerar cosas que ya dijimos, eso es útil, ¿ok? No lo niego.
pero no es la expectativa que tiene una persona cuando se sienta a ver una presentación. Piensen que si una persona les va a hacer caso en oír sus 15 minutos de gloria, pues que al final le den una lista de ítems, esa persona podría decir, bueno, y si me hubieran dado esos ítems al comienzo y yo me los leo en mi casa, ¿hay alguna diferencia? ¿No? ¿Dónde está el valor de que sean ustedes los que hicieron las conclusiones y no cualquier persona que haya recorrido una información que se recopiló? ¿Dónde está? Volvemos a lo mismo. Muy bien. Vámonos entonces a la tercera presentación. Aquí hay, digamos, lo vi en la clase y también me pasó aquí. Entre la segunda y la tercera no le queda a uno claro, no es evidente, no es totalmente claro qué estamos haciendo, ¿cierto? Digamos, en la segunda estábamos mirando también a Guadalupe, ¿cierto? Ah, no, perdón, arrancamos realmente. Bueno, estábamos mirando los dos, Friogán versus Guadalupe, ¿no? No me quedó claro en esta segunda si el eje de esa comparación era cuál de los dos, si era Friogán o si era Guadalupe. Al mirar la tercera, entonces veo que hay un énfasis, cada grupo hacía énfasis en uno u otro, pero en fin, se perdió la distinción en la forma como lo presentaron. Um, esta diapositiva es muy interesante, digamos, bueno, perdón, faltó de nuevo una introducción que nos dijera por qué tenemos que ver esto y hacia dónde vamos con esta historia. Ahora, esta gráfica está interesante, ¿no? El problema que tiene es que trae muchos temas a la mesa, ¿verdad? Y de nuevo, pues es difícil absorber tanta cosa sin un sentido de prioridades. Pero digamos, es interesante lo que están haciendo aquí, que es dividen el tema grande en cuatro grandes aspectos y luego pues nos dan información sobre cada uno, ¿no? Ahora, cuando nos vamos a este tema aquí, perdón, ¿será que tal vez tenga otro comentario? Esto ya lo ha dicho, ok. Ah, aquí, digamos, el análisis de las fuerzas de Porter. Interesante el planteamiento gráfico, pero realmente no están haciendo el análisis como toca, ¿cierto? O sea, el análisis de Porter es bastante preciso en la forma como hay que trabajar los temas, ¿no? Ah, entonces ustedes hacen como una versión nueva del análisis del Porter que no funciona. ¿Por qué no? ¿Por qué digo que no funciona? O sea, Porter tiene estas categorías, ¿cierto? Compradores, amenazas de nuevos entrantes, amenazas de sustitutos, ¿verdad? Y comportamiento también, perdón, poder de los compradores, poder de los proveedores, amenaza de nuevos entrantes y amenaza de sustitutos. Y eso es lo que hay que mirar. Entonces, en cada una de las categorías hay que mirar cuáles son los factores que afectan el balance del poder de proveedores, poder de compradores, sustituto, etcétera. Ustedes, digamos, rebautizan un par de temas aquí, hablan de nuevos productos y producción, que no es tan claro. Y cuando hablan de proveedores y clientes tampoco es tan claro, digamos. Fíjense, el foco de Porter está en analizar quién tiene el poder. Eso es lo que el tipo está mirando en el cuadro. Entonces le hacen como el quite a ese tema de quién tiene el poder, rebautizan un par de fuerzas y al final entonces quedamos en una enumeración de temas que seguramente es útil y es interesante, pero no está informándonos de lo que de verdad es el análisis de Porter, ¿no? Y el tema de rivalidad que está en la mitad, pues se queda un poco corto en la forma como lo analizan. Um, este, Aquí hay, bueno, de nuevo, muy buena información y sintéticamente presentada. Eh, Mi único comentario es el mismo que estaba haciendo todo el tiempo. Yo quisiera ver, bueno, grupo, por favor, después de haber visto estos datos, póngame a pensar, dígame hacia dónde es que debo estar dirigiendo mi pensadera para que yo logre entender de qué se trata la situación de competencia de estas empresas. Lo mismo me pasó aquí, ¿sí? O sea, digamos, la gráfica está interesante, pero miren, es muy claro y pues, ustedes lo dicen muy claramente, que viene de una fuente, ¿cierto? Es un análisis que hicieron otros. Entonces, es valioso hacerlo, digamos, no hay nada prohibido en hacerlo. Ustedes lo hacen correctamente al citar la fuente, eso está muy bien, así debe ser. Pero por favor díganme por qué es importante, digamos, dejen en la misma diapositiva y en su discurso unas ideas fuerza muy claras respecto a qué es lo que yo debo pensar,
¿no? O qué creen ustedes que debe estar pensando una audiencia cuando ve esta cuestión. Porque si no, queda la audiencia escogiendo allí entre este mar de información que están, digamos, tiene el mérito de que logran poner mucha información en un espacio breve, ¿verdad? Pero igual, si ustedes están construyendo un análisis, díganme entonces dónde están los dos o tres puntos fundamentales que yo debo tener en cuenta para seguirle la cuerda en el análisis que están construyendo. Si no es así, no me sirve mucho. ¿Ok? Bien, y los comentarios sobre lo que viene son muy similares, digamos, a lo que ya había dicho. Eh, Está muy chévere que hayan encontrado esa información, realmente se lo abono porque ahí hay cosas súper interesantes, pero es en el análisis donde se quedan cortos, ¿no? De nuevo aquí, estas conclusiones van un poco más allá de la simple enumeración, ya sugieren que hay unos temas que deliberadamente ustedes quieren, sobre los cuales deliberadamente querrían concentrar un análisis, pero no son suficientemente contundentes en la manera de presentarlo, ¿ok? Eh, digamos, sí queda haciendo falta una visión más nítida del grupo que piensa sobre el tema, digamos, cuáles son sus grandes conclusiones como grupo. Y si una audiencia les escucha la historia en 15 minutos, ¿qué debería estar pensando esa audiencia al salir por la puerta del salón? ¿Qué es lo memorable y cuáles son los ítems que ameritan tomar decisiones y demás? Esto es, luego en el tema de tendencias, digamos, quedó como desconectado de lo anterior. Muy interesante es lo que se encuentra aquí realmente. Muy, muy interesante. Sin embargo, la falta de conexión con la discusión general, pues, eh, no sé, hace que la cosa quede difícil de entender. Muy bien. En un archivo aparte les envío notas hasta ahora. No tenemos todavía, no vamos en el 30%, pero vamos en algo más de 20%, pero ya ustedes van a poder ver cómo estamos considerando la cuestión. Muy bien, cerramos aquí.